Hola, hola, mi gente hermosa y apasionada por las novelas turcas. Qué alegría tenerlos de nuevo aquí, en este rinconcito donde la pasión y el drama nunca terminan. Si eres como yo que vives cada escena, que sufres con cada desamor y que te emocionas con cada reconciliación, entonces prepárate, porque el vídeo de hoy te va a encantar. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo de los corazones rotos, las traiciones y esos secretos que las novelas turcas guardan con tanto celo. Y es que, como bien dice nuestro título, vamos a explorar ese dolor profundo, a veces silenciado, que surge cuando el perdón se vuelve una utopía. Específicamente vamos a analizar casos donde el desprecio, como el que supuestamente sufrió Ande, es solo la punta del iceberg de un sufrimiento más complejo. Pero antes de que nos adentremos en este mar de emociones, quiero pedirte un favorcito. Si te gusta este tipo de contenido, si amas las novelas turcas tanto como yo, no olvides darle al botón de suscribirse y activar la campanita. Así no te perderás ninguno de nuestros vídeos llenos de salseo, análisis y mucha pasión turca. Ahora sí, acompáñenme en este viaje al corazón de las novelas que más nos hacen vibrar. Y para comenzar este recorrido por el dolor y el despecho, no podíamos empezar por otra que no sea la famosa Senkalkapm, o como la conocemos en español, Llamas a mi puerta. Esta novela, que pertenece al género de comedia romántica, nos regaló momentos inolvidables con la pareja protagónica, interpretada por la talentosísima Hande Erçel y el guapísimo Kerem Bürsin. Aquí Hande en el papel de Eda YLDZ, una chica humilde con sueños de convertirse en arquitecta paisajista, se ve envuelta en un peculiar contrato con el exitoso y egocéntrico arquitecto Serkan Bolat, interpretado por Kerem. La trama, que inicia con un falso compromiso para beneficiar sus intereses, poco a poco da paso a una relación real, llena de amor, celos, malentendidos y muchísima química. Ahora bien, ¿dónde entra el desprecio y la falta de perdón en esta historia? Pues aunque la serie se centra principalmente en la relación amorosa de Eda y Serkan, hay un trasfondo que resuena con nuestro tema. Serkan, con su personalidad a veces fría y calculadora, a menudo se niega a reconocer sus errores y a pedir perdón, lo que genera un gran sufrimiento en Eda. Hay momentos en que su orgullo y su incapacidad para manejar sus emociones lastiman profundamente a Eda, quien, a pesar de su fortaleza, se siente vulnerable ante su actitud. Y aunque la trama finalmente los lleva a la reconciliación, los fans recordamos esos momentos de dolor y la frustración de ver cómo Serkan, a pesar de amar a Eda, a veces la lastima con su falta de empatía. Es interesante ver cómo la construcción del personaje de Serkan juega un papel clave en la narrativa, haciendo que el público se cuestione si el amor puede perdonarlo todo, incluso cuando el arrepentimiento llega demasiado tarde o de manera insuficiente. Además, es imposible ignorar la química real entre Hande y Kerem, que trascendió la pantalla y nos hizo vivir este drama con una intensidad aún mayor. La relación de los actores en la vida real añadió una capa de interés y emoción a la serie, haciendo que cada interacción entre Eda y Serkan fuera aún más cautivadora para el público. Esa conexión genuina que se percibía entre ellos amplificó los momentos de alegría, pero también hizo que los momentos de conflicto y desprecio fueran mucho más dolorosos de ver. Los fans no solo veían personajes en la pantalla, sino que sentían que estaban viendo retazos de la vida real, lo cual elevó la experiencia de ver Senkalkapm a un nivel muy personal y emotivo. Esta mezcla de ficción y realidad convirtió la serie en un fenómeno cultural, generando debates y discusiones apasionadas en redes sociales y foros. La relación entre Hande y Kerem, tanto dentro como fuera de la pantalla, se convirtió en el foco de atención de muchos, y los momentos de tensión entre Eda y Serkan se vivieron con la misma intensidad con la que se vivían sus momentos de amor. La capacidad de los actores para transmitir tanta emoción y vulnerabilidad hizo que la falta de perdón de Serkan resonara con muchos espectadores, quienes se identificaban con el dolor y la frustración de Eda ante la incapacidad de Serkan para disculparse sinceramente. El hecho de que su relación en la vida real se desarrollara paralelamente al desarrollo de la serie también generó una dinámica fascinante y única, donde los límites entre la ficción y la realidad se difuminaban en algunos momentos. La segunda serie que vamos a analizar hoy es Kuzgun, que en español podemos traducir como Cuervo. Esta serie, un drama lleno de acción y misterio, nos presenta la historia de Kuzgun, interpretado por Bararduk, un hombre que regresa a su tierra natal para vengar la muerte de su padre y limpiar su nombre. En este camino de búsqueda y venganza, se cruza con su amor de la infancia, Dila, interpretada por Burcu Biricik. Aquí, la falta de perdón se centra en la traición que sufrió Kuzgun a manos de la familia de Dila.
Cuando eran niños, Kuzgun y su padre fueron víctimas de una conspiración que los separó y destruyó sus vidas. Los años pasaron y Kuzgun, convertido en un hombre atormentado por el dolor y el deseo de venganza, regresa para buscar justicia. El conflicto central de la trama radica en su incapacidad para perdonar a aquellos que lo lastimaron, incluyendo, aunque a su pesar, a Dila. Kuzgun, consumido por el rencor, se debate entre su amor por Dila y su sed de venganza, creando un drama intenso y conmovedor. Dila, por su parte, intenta desesperadamente demostrar su inocencia y luchar por el amor de Kuzgun, pero el peso del pasado y el resentimiento de él se convierten en obstáculos casi insuperables. Es una serie que explora la complejidad de las relaciones humanas y las cicatrices que pueden dejar la injusticia y la traición. La interpretación de Bar es magistral, transmitiendo toda la angustia y el sufrimiento de su personaje, mientras que Burku nos conmueve con la lucha de Dila por un amor casi imposible. Un dato curioso de la serie es la atmósfera sombría y misteriosa que se crea con la fotografía y la banda sonora, lo cual contribuye a la sensación de tensión y drama que impregna cada episodio. La serie no se limita a presentar una trama de venganza, sino que también se sumerge en las profundidades de la psique humana, explorando las consecuencias psicológicas de la traición y la pérdida. El personaje de Kuzgun es un claro ejemplo de cómo el dolor y el resentimiento pueden consumir a una persona, llevándola a tomar decisiones que afectan su vida y la de quienes lo rodean. Su incapacidad para perdonar no solo lo lastima a él, sino que también impide que pueda construir una relación saludable con Dila, perpetuando un ciclo de sufrimiento y dolor. La serie, a través de la historia de Kuzgun y Dila, nos plantea la cuestión de si es posible superar las heridas del pasado y construir un futuro mejor. ¿Puede el amor triunfar sobre el odio y la venganza? ¿Es posible perdonar a aquellos que nos han lastimado profundamente, o estamos condenados a repetir los errores del pasado? Estas son algunas de las preguntas que Kuzgun nos plantea, invitándonos a reflexionar sobre la naturaleza humana y la complejidad de las relaciones interpersonales. La trama también explora temas como la lealtad, el sacrificio y la justicia, añadiendo capas de complejidad a la historia. Los personajes secundarios también tienen un papel importante en la trama, con sus propias motivaciones y conflictos, lo cual enriquece la narrativa y hace que la serie sea aún más atractiva e interesante. Ahora vamos a sumergirnos en un drama más familiar, pero igual de intenso, Anne, conocida también como Madre. Esta serie nos cuenta la conmovedora historia de Zeynep, una joven profesora interpretada por Cansu Dere, que decide hacerse cargo de Melek, una niña que sufre abusos por parte de su familia, interpretada por la talentosa Beren GKYLDZ. Esta serie, que es una adaptación de un drama japonés, aborda temas tan delicados como el maltrato infantil, la maternidad y el abandono. En este contexto, la falta de perdón no se centra en una relación romántica, sino en el perdón que la sociedad debe dar a los padres que abusan de sus hijos. El sufrimiento de Melek es desgarrador, y la lucha de Zeynep por protegerla es un ejemplo de valentía y amor incondicional. La serie nos muestra la crudeza del maltrato y la dificultad de superar el trauma, especialmente para un niño. Es una historia que nos hace reflexionar sobre la responsabilidad que tenemos como sociedad de proteger a los más vulnerables. La interpretación de Beren es impresionante, logrando transmitir la inocencia y el dolor de su personaje de una manera muy emotiva. La serie ha tenido un gran impacto a nivel mundial, generando debates sobre la necesidad de crear entornos seguros para los niños y la importancia de la empatía y la compasión. El hecho de que sea una adaptación de un drama japonés le da un toque diferente a la narrativa, haciendo que sea una experiencia televisiva muy especial. La serie, más allá de la trama principal, nos hace cuestionar nuestras propias creencias y prejuicios sobre la maternidad y la paternidad. Nos muestra que la familia, que debería ser un refugio seguro, a veces puede convertirse en la mayor fuente de dolor y sufrimiento. La historia de Melek nos confronta con la realidad del maltrato infantil, un problema que a menudo se ignora o se minimiza, y nos invita a reflexionar sobre cómo podemos contribuir a crear un mundo más justo y protector para los niños. La serie no solo se enfoca en el sufrimiento de Melek, sino que también explora la lucha interna de Zeynep, quien se debate entre su deseo de ayudar a la niña y su propia necesidad de protegerse. La relación entre Zeynep y Melek es el corazón de la serie, mostrando la fuerza del amor incondicional y la importancia de la empatía y la compasión en la construcción de vínculos significativos. La serie también plantea preguntas difíciles sobre el sistema legal y social, cuestionando si realmente se están haciendo todos los esfuerzos necesarios para proteger a los niños vulnerables.
La adaptación de un drama japonés añade una capa de sensibilidad y profundidad a la narrativa, haciendo que la experiencia de ver Anne sea aún más conmovedora e impactante. La serie nos deja una sensación de esperanza y nos recuerda que el amor y la bondad pueden ser fuerzas poderosas para combatir el mal y la injusticia. La siguiente serie en nuestra lista es Kukur, o El Pozo en español. Esta serie es un drama de acción que se centra en una familia mafiosa, los Koval, que controlan el barrio de Kukur en Estambul. La serie sigue la historia de Yamak, interpretado por Aras Bulut İynemli, un hombre que se ve obligado a regresar a su hogar después de años de ausencia, para tomar las riendas de su familia y proteger su territorio. Aquí, la falta de perdón se manifiesta en las complejas relaciones familiares, marcadas por la traición, el poder y la lealtad. El personaje de Yamak debe lidiar con los errores del pasado de su familia, y con la ambición de otros grupos que buscan apoderarse de Kukur. Las relaciones entre hermanos, padres e hijos están llenas de conflictos y resentimientos, lo que genera un drama lleno de intriga y acción. La serie explora las consecuencias de la violencia y la dificultad de romper el ciclo del odio. Además, el barrio de Kukur se convierte en un personaje más, con su propia identidad y sus propias reglas. La fotografía de la serie es oscura y realista, creando una atmósfera de tensión y peligro. La actuación de Aras es magnífica, transmitiendo la complejidad y la dualidad de su personaje, un hombre que se debate entre su pasado y su presente. Es una serie que ha logrado crear un gran número de seguidores gracias a su trama intrigante, sus personajes memorables y su puesta en escena impactante. La serie no se limita a presentar una historia de mafia y violencia, sino que también se sumerge en las dinámicas familiares y en la lucha por el poder. Los personajes están llenos de matices y ambigüedades, lo cual hace que la trama sea aún más compleja e interesante. Yamak es un personaje que se debate entre su deseo de proteger a su familia y su necesidad de romper con el ciclo de violencia que los rodea. La serie explora las consecuencias de las decisiones del pasado, mostrando cómo los errores de una generación pueden afectar a las siguientes. El barrio de Kukur es un espacio que tiene una personalidad propia y que juega un papel fundamental en la trama. La serie muestra la lealtad y el sentido de pertenencia que sienten los habitantes de este barrio, al mismo tiempo que también revela los peligros y las injusticias que se esconden en sus calles. Kukur nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la violencia, la ambición y la importancia de la familia. La serie plantea interrogantes sobre la moralidad y la justicia, mostrando cómo las decisiones que tomamos pueden tener consecuencias inesperadas. La complejidad de los personajes y la trama hace que esta serie sea muy adictiva y que mantenga a los espectadores enganchados hasta el final. El ritmo de la serie es rápido e intenso, con escenas de acción muy bien coreografiadas y con momentos de tensión emocional que mantienen al público en vilo. Y para terminar este recorrido vamos a hablar de Aşk 101, o Amor 101, una serie juvenil que nos transporta a la Estambul de los años 90. Esta serie cuenta la historia de un grupo de estudiantes problemáticos que son amenazados con la expulsión, pero que con la ayuda de su profesora, deciden cambiar su destino y luchar por sus sueños. La trama se centra en la amistad, el amor y el crecimiento personal, pero también aborda temas como la discriminación, el bullying y la injusticia. En este contexto, la falta de perdón se manifiesta en la dificultad de los personajes para superar los traumas de su pasado y perdonar a aquellos que los lastimaron. La serie nos muestra cómo las decisiones que tomamos en la juventud pueden tener un impacto duradero en nuestras vidas. Además, la relación entre los estudiantes y su profesora es conmovedora, destacando la importancia del apoyo y la comprensión en el proceso de crecimiento. La serie cuenta con un reparto joven y talentoso, cuyas actuaciones han conectado con el público juvenil. La banda sonora y la ambientación de los años 90 le dan un toque nostálgico a la serie, haciendo que sea una experiencia televisiva muy agradable. Aunque pueda parecer una serie más ligera que las anteriores, Aşk 101 nos recuerda que el dolor y la necesidad de perdonar pueden estar presentes en cualquier etapa de la vida. La serie muestra cómo las heridas emocionales de la infancia y la adolescencia pueden influir en las relaciones que construimos en la edad adulta. Los personajes tienen dificultades para superar sus propios traumas y para confiar en los demás, lo cual se manifiesta en sus relaciones interpersonales. La trama explora temas como la aceptación, la tolerancia y la importancia de la amistad. La serie también nos recuerda que todos merecemos una segunda oportunidad y que nunca es tarde para cambiar el rumbo de nuestras vidas. El ambiente de los años 90 es un elemento distintivo de la serie, que le añade un toque nostálgico y entrañable.
La música, la moda y las costumbres de esa época son retratadas de una manera muy auténtica, creando una atmósfera que conecta con los espectadores que vivieron esa época. Ask 101 es una serie que celebra la juventud, la amistad y la importancia de luchar por nuestros sueños. La serie es un recordatorio de que el amor, la amistad y la comprensión pueden ser fuerzas poderosas para superar las adversidades. Y así, mi gente, hemos llegado al final de este viaje por el dolor, el desprecio y la dificultad para perdonar en algunas de las novelas turcas más queridas. Hemos visto cómo el amor, la traición, el poder y la justicia pueden generar heridas profundas que a veces parecen imposibles de sanar. Hemos explorado la complejidad de las relaciones humanas y cómo el orgullo, la venganza y el resentimiento pueden destruir vidas enteras. Pero también hemos sido testigos de la valentía, la fortaleza y la esperanza que pueden surgir incluso en los momentos más oscuros. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Y ahora, quiero saber qué opinan ustedes. ¿Cuál de estas series les conmovió más? ¿Qué personajes les resultaron más difíciles de perdonar? Dejen sus comentarios aquí abajo, que me encanta leer sus opiniones y compartir esta pasión por las novelas turcas con ustedes. No olviden, mi gente, que si les gustó este vídeo, le den un buen me gusta, lo compartan con sus amigos que también aman las novelas turcas, y lo más importante, se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Y recuerden que aquí en este espacio siempre tendremos un nuevo drama, un nuevo romance o un nuevo misterio que desentrañar. Nos vemos en el próximo vídeo.